Dando de la anterior clase, en las diapositivas que se presentaron, como ustedes recordarán, estábamos en la definición y conceptos de la toponimia, haciendo una recapitulación. Bueno, como indicamos la anterior clase, la toponimia es un estudio del origen y significación de los nombres propios de los lugares. También indicamos que es un conjunto de los nombres de lugares, ¿no? Puede ser de un país, una región. También podemos considerarlo como las relaciones también, ¿no? Con la lengua. Es por eso que indicamos que la toponimia es la ciencia de los nombres propios. Bueno, continuando, en esta oportunidad tenemos el título que a continuación lo desarrollaremos, que es el origen del estudio de la toponimia. Podemos mencionar que la toponimia tiene origen en el siglo XIX y surgió desde el momento en el que, el hombre tiene la capacidad de nombrar, es decir, con el nacimiento del lenguaje y la comunicación. Sin embargo, el estudio de la toponimia es un hecho. Esto se refiere cuando las personas tuvieron ya la capacidad de nombrar, en este caso, lugares, pueden ser ríos, el lugar donde vivían y todo aquello, ¿no? Continuando, seguimos en el punto de origen del estudio de toponimia. Antes también podemos mencionar que el hombre antiguo debió reconocer el lugar que habita y llamarlo de algún modo para las generaciones venideras. Es por eso que mencionamos que la toponimia es importante, ¿no? Ya que saber es bueno tener conocimiento y saber sobre la región de una población donde uno habita o vive. Sus atributos y sus recursos se convierten en un conocimiento imprescindible y vital. Continuando, vamos a mencionar algunos criterios o conclusiones que se sacó con referencia de algunos autores. En esta oportunidad mencionaremos a Leibniz Santander. Él indica, ¿no?, que es la voluntad del hombre de nombrar, como indicamos anteriormente, los cerros, los ríos, los quebrados, las vertientes o cualquier otro accidente topográfico. Debe haber nacido cuando esté abandonado su vida nómada, cuando se establece en comunidades sedentarias, cuando ha aprendido las técnicas básicas de la agricultura, cuando la domesticación de animales se ha convertido en algo cierto. Continuando con las definiciones, en este caso, la siguiente definición se sacó del diccionario de la Real Academia, el cual indica y dice: origen es el principio, nacimiento, manantial, raíz y causa de algo. Toponimia en sentido amplio. Es el inventario de topónimos, nombres propios de lugares, de una zona determinada, así como del estudio y el análisis de su origen y su significado. Bueno, por último,
para mm, ver las definiciones de los autores que se sacaron para la presentación de las siguientes diapositivas. Tenemos el autor Jan Dudois. También dice que la toponimia es parte de la lingüística que se ocupa del origen de los nombres del lugar, de sus relaciones con la lengua del país, las lenguas de otros países o las lenguas desaparecidas. Es la toponimia. La materia se divide generalmente según la geografía. Existen especialistas de los nombres de ríos, de los nombres de montañas y especialistas sobre tal o cual región determinada. Como recordarán, la anterior clase mencionamos sobre qué eran los hidrónimios. Esto está algo relacionado con eso, o sea, los lugares. Bueno, lo detalla y lo expresa mediante la geografía, que indica que existen especialistas. En este caso, como menciona en ríos, estaría hablando de la hidronimios. Bueno, continuando, pasando a otro punto, tenemos el subtítulo La toponimia y la teoría. Estudiar los topónimos es remontarse en el pasado, es decir, narrar o describir prestigios de lenguas y los topónimos del lugar. Los topónimos arrastran consigo en nuestro idioma actual elementos fónicos, morfológicos, sintácticos y semánticos, propios de la antigua lengua. Elementos por lo común fósiles e inactivos, como pertenecientes a una lengua muerta, pero alguna vez viviente aún, conservando su valor expresivo incorporado a nuestra habla neolatina. También podemos mencionar que es necesario revalorizar las lenguas aún vivientes en las regiones, también fortalecer los nombres propios y el significado. Es un desarrollo o causa utilidad que ocupa un lugar importante de las áreas lingüísticas y también aporta nuevos conocimientos acerca de los hombres propios y sus relaciones con el entorno natural. Pasando a otro punto, tenemos la toponomástica y la onomástica. Ambos que mencionamos, la toponomástica y la onomástica, son parte de la lingüística. Los primeros antecedentes de las toponomías que pertenece al área específica del estudio de los nombres del lugar referido al origen y el significado. Bueno, como podemos observar, tenemos también las definiciones de, en esta oportunidad, de un autor sobre la toponomástica y la onomástica. Según Eliana Camps, nos afirma que la onomástica se transformó en una subdisciplina lingüística que surgió al calor de la indagación de otras ciencias y se diferencia de ellas por la extraordinaria complejidad de su objeto de estudio, que va desde el análisis de las estructuras lingüísticas del nombre hasta los factores históricos, sociales, etnográficos, etc., que incluyeron su origen. Bueno, como una referencia o un breve resumen de todo lo que llevamos hasta ahora, es muy importante la toponimia, ya que nos permite
y nos permitirá conocer, saber el por qué se le puso un ejemplo, nuestros antepasados, el nombre, ¿no? En este caso, a ver, al principio de la clase me estaba indicando una compañera estaba hablando del lago Titicaca. Bueno, sería, y es muy interesante, ¿no? Para todos saber el por qué eh, tomó o le dieron ese nombre, ¿no? Y así de diferentes lugares también, el por qué, eh, por ejemplo, de los lagos, de las montañas, una variedad de lugares hermosos que tiene nuestro país, ¿no? En este caso Bolivia. Bueno, ahora sí, aquí ya llegamos. Aquí también podemos, complementando, ¿no? A la anterior diapositiva, podemos también mencionar que la onomástica ya es parte del estudio toponímico. Asimismo, podemos decir que denomina el componente lingüístico, no solo porque cada nombre es una palabra o combinación de palabras que se desarrolla. Además, la información que transmite cada nombre se logra con la ayuda de medios lingüísticos, a diferenciar las características de ellos, que se investigan, y a conocer la historia, desarrollo y funcionamiento de los nombres propios. También podemos argumentar, ¿no? Con lo siguiente, que la lingüística brinda principios generales a la onomástica y ofrece a la lingüística información acerca de los lugares. La topomástica pertenece al ámbito general todo lenguaje y también pertenece al área específica del estudio de los nombres originarios del lugar, de sus relaciones con la lengua del país. En este caso, podemos mencionar también que está referido al origen de los nombres propios. Aquí tenía uno de los autores que me pareció interesante acá, en donde nos indica, ¿no? Que acá en este punto donde dice surgió el calor de la indignación, otras ciencias que lo considera así y se diferencia de ellas por la extraordinaria complejidad de su objetivo de estudio, que va desde el análisis de las estructuras lingüísticas del nombre hasta los factores históricos, sociales, etnográficos, etc. O sea, esto se refiere a que al momento de dar nombre, por ejemplo, a una montaña X o una planicie, se debe de tomar en cuenta la historia, es lo más importante, ¿no? El por qué tiene rasgos, diferentes factores, ¿no? Ya pueden ser sociales, etnográficos, y de esa manera ya, como podríamos decirlo, colocar o poner el nombre al lugar que le quedaría, o sea, por los aspectos, ¿no? Ya mencionados. A eso se refiere esta diapositiva, me parecía la autora quería resaltarlo por su importancia. Ahora, continuando, por favor, quiero mostrarles un pequeño video que va a estar relacionado con un estudio toponímico, eh, toponimia de Tiwanaku. Para ello, a ver, por favor, me indican, ¿no? Voy a hacer la presentación del video y espero, no sé qué problema tengo, me imagino que es de mi equipo, ojalá que no esté como las anteriores. Y si es así, por favor,
la compañera que me estaba colaborando lo siga haciendo para esta clase más, por favor. A ver, veremos. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, Lice. Me dicen por favor si se escucha también ya. Y si no se escucha, a ver, veremos primero por favor. A ver. El Ministerio de Educación presenta Crónica, pasajes de nuestra historia. ¿Se ve y se escucha? No, licenciado, buenas noches. No. ¿No se escucha? No, Lic. Eh, si no me equivoco, Jacqueline me estaba ayudando en eso. Sí, Lic. Te ruego por favor en el chat lo voy a subir el link. Por favor. Ya, Lic. Gracias. Yes, Lic. Ya lo subí, por favor, te Lic. ruego. ¿Sí? Ya, Lic, deja de compartir, por favor. Ya. Favor. Ya listo. Por favor, colaborarnos en eso. El Ministerio ¿Se escucha bien, Lic? Está perfecto. Los compañeros escuchan, ¿no? No, Mm, no se oye nada ahorita, Lic. sí, lo ha detenido. A ver, por favor, de colócalo. Educación presenta Ahora sí, ¿no? Crónica, pasajes de nuestra historia. Sí, ahora sí, licenciado. Ya. Por favor, veremos. Es corto. En lo que hoy es América,
en el segundo milenio antes de Cristo, después de la revolución agraria y la aparición de la cerámica, aparecieron las primeras aldeas y comenzaron a definirse las altas culturas. Hasta ese momento, que dura hasta el siglo II, se le denomina periodo formativo. La cultura huancarani, por ejemplo, se desarrolló en los actuales departamentos de La Paz y Oruro. Creció en base a asentamientos aldeanos, conoció la manufactura de cerámica y la escultura en piedra. Por otro lado, la Chiripa es una cultura lacustre que dominaba la agricultura. Se ubica en el siglo XIV a.C. y dura hasta los primeros años de nuestra era. Sin embargo, fue Tiahuanaco la civilización más importante del mundo andino, que surgió alrededor de 1500 años antes de Cristo a orillas del lago Titicaca. Entre tanto, en la zona oriental, en las sabanas nororientales y al sur, vivieron y viven pueblos cuya historia, forma de vida, cultura y conocimiento son parte fundamental de la historia de este territorio. Están, por ejemplo, las culturas hidráulicas que levantaron centenares de lomas artificiales sobre la extensa sabana de Mojos, en el departamento del Beni, que se suele inundar cada año, y otras culturas de pueblos que habitaban las regiones amazónicas, que generaron tecnologías agrícolas y culturas que, entre otras cosas, intercambiaron productos y saberes con los pueblos de las tierras altas. Crónica. Pasajes de nuestra historia. Bueno, gracias por ayudarnos en eso, en la presentación del video. Bueno, como les mencioné, era corto. Lo que quería resaltar del video que vimos es lo que menciona, ¿no? El que está exponiendo se refiere a que la cultura más importante que lo ven o se ve es la de Tiwanaku. Es por eso que las siguientes diapositivas va a estar relacionadas y vamos a hablar sobre ese punto, ¿no? Sobre lo resaltante que fue y es, ¿no? Tiwanaku. Para lo cual les voy a seguir compartiendo las diapositivas. Ya, pero ¿dónde estamos? Espero que se vea. Yo creo que sí. Por favor, me indican, ¿se ve la diapositiva, la presentación? Sí, Lick. Ya, gracias. Ya, entonces continuando, como les estaba mencionando, a todo lo que se avanza, ¿no? En las materias relacionadas con los lugares importantes o las culturas, ¿no? Importantes que tenemos, son varias, ¿no? Que tenemos en nuestro país, que podemos mencionarlas, pero para esta oportunidad yo quería resaltar la de Tiwanaku. También realizarlo como cómo tendrían que desarrollar el trabajo. Al terminar las presentaciones les voy a explicar a qué me refiero. Ya, estoy hablando de sus ensayos, ¿no? Bueno, espero que esto también les ayude, les sirva, ¿no? Para el desarrollo del tema que escogieron. Bueno, seguimos, estamos en la presentación. Bueno, como mencioné, toponomía de Tiwanaku.
Esto se lo refleja como el título, ¿ya? Pero obviamente que puede ser más amplio, o sea, puede estar relacionado, por ejemplo, toponimia de Tiwanaku o sea, en este caso puede ser del monolito Bene, de la Puerta del Sol, algo así. Yo quería hacerlo resumido para que se entienda, ¿no? Para que se comprenda más la diapositiva. Bueno, empezando. Esto está relacionado a un estudio toponímico. Como introducción, en la parte de introducción podemos mencionar que todo relacionado al tema que escogimos, en este caso Tiwanaku, cultura Tiwanaku, podemos indicar que es una de las civilizaciones más importantes de América prehispánica, que se desarrolló en la meseta de Collao y su centro principal fue la ciudad sagrada de Taipicala, a 18 kilómetros al sureste del lago, ¿quién es compañero? Titicaca. Fue una sociedad gobernada por una casta teocrática militarista, la que dirigió un estado expansivo y colonizador de los Andes del Sur. Al concentrarse en una región de clima muy frío, los tiwanaquenses desarrollaron principalmente la agricultura de altura, papa, oyuco y la famosa quinoa, y la ganadería de camélidos, alpacas y llamas. Además se empeñaron por fundar y controlar colonias enclavadas en diferentes pisos altitudinales. Este control de pisos ecológicos les permitía abastecerse de una variedad de recursos que en el altiplano no se podía producir. Como podemos ver en la presente diapositiva, como introducción le estamos colocando lo más importante en cuanto a Tiwanaku, ¿no? Pero esto está, repito, está resumido, porque como ustedes sabrán, es bien amplio, ¿no? En la parte de introducción podemos colocar unas tres, no, o sea, más diapositivas podrían de entrar, o sea, podríamos referirnos y hablar más sobre Tiwanaku. Como les mencioné, este es una especie de, ¿cómo sería? Como una especie de guía, ¿no? Para el ensayo que vamos a desarrollar. Completando, ¿no? a lo que estábamos hablando a introducción, podemos mencionar también que la cultura tiwanaku fue una cultura que tuvo presencia en el norte de Chile, en Bolivia y Perú. Principalmente se desarrolló entre los años 1500 antes de Cristo a 1187 después de Cristo, a orillas, perdón, a orillas del lago Titicaca. La ciudad de Tiwanaku fue capital y principal centro religioso, ubicado a una altitud de 3.842 metros, me imagino, así no lo coloqué. Ya, bueno, eso vimos como introducción. Enseguida les voy a mostrar o compartir el PDF que les pasé para que se entienda más. Ya, por favor, enseguida. En cuanto al desarrollo, posteriormente se tendría que pasar al desarrollo. Para este caso, mencionamos que en sus casi 3.000 años de desarrollo interrumpido, la cultura tiwanaku alcanzó importantes cuotas de desarrollo tecnológico, división social y una cosmovisión compleja del mundo. Incluso desarrollaron un sistema de caminos amplios para agilizar la comunicación entre las distintas regiones que ocuparon. En el desarrollo acá también podemos mencionar nuestra opinión, podemos plasmarlo, ¿no? Ponemos un verso, por ejemplo que se sacó como ejemplo, y después de un punto final podemos mencionar la opinión que tenemos, ¿no? Porque es y será nuestro trabajo y será nuestro punto se podría decir, de investigación, ¿no? Continuando también en el punto de desarrollo, podemos mencionar que la ciudad de Tiwanaku se caracteriza por su arquitectura
decorada con relieves y planos incisos colocados sobre estelas. Esto compuesta por 7 construcciones arquitectónicas importantes: Cala Sasaya, templete de subterráneo, pirámide de Acapana, Puerta del Sol, Pumapunku y templete, también grandes pirámides. Bueno, esto estamos mencionando los lugares atractivos y considerados arquitectónicamente importantes, ¿no? En este punto de la conclusión, acá tendríamos que reflejar y escribir qué es lo que pensamos, qué es lo que podemos aportar, considerar que es bueno para el lugar que escogimos, ¿no? Como por ejemplo, el lago Titicaca me estaba mencionando una compañera. Podríamos, no sé, a ver, como ejemplo, incluir, ¿no?, la limpieza. Al momento se me imagina eso, algo resaltante, o sea, el cuidado, en cuanto al cuidado, ¿no? En conclusiones, eso tendríamos. En este caso, tenemos en el año 1999, el gobierno boliviano solicitó que Tiwanaku fuera declarado por la Organización de las Naciones Unidas Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es la UNESCO, como un patrimonio cultural de la humanidad. Los argumentos del Ministerio de Cultura de Bolivia fueron los siguientes. Estos argumentos estarían reflejándose, como les indiqué al principio, en conclusiones, en una especie de recomendación o opinión, ¿no? Es el símbolo de la nacionalidad boliviana. Evidentemente Tiwanaku es un símbolo. Bolivia es el heredero de este imperio. Otro argumento interesante también, ¿no? Tiene importancia en Sudamérica. Yo diría demasiada importancia, ¿no? Durante aproximadamente 300 años tuvo gran importancia en el desarrollo cultural de los territorios de Perú, Chile, Argentina y Bolivia. Bueno, esto quería coincidir con el tema que estamos avanzando y así también poder hacer notar o ver, ¿no?, cómo tendría que ser el desarrollo de la monografía que van a hacer. Para eso, permítanme un ratito, quiero mostrarles ¿dónde estás? Un segundito, por favor. Aquí está. Ay, no, ¿qué pasó? No, ya, aquí tenemos, ojalá. Me imagino que va a haber. No, hijito, un ratito, por favor, ¿ya? Ya voy a terminar, hijo, ¿ya? Lo cierras la puerta, por favor. Sí, por favor, hijo. Ya. Disculpen, ya. Como les estaba diciendo, este PDF les envié. Me imagino que lo vieron. Yo quería... A ver, ¿dónde está? Acá, en lo que vimos en las diapositivas. Está relacionado con esto, con el trabajo, con el ensayo, ¿no? Porque acá les pasé los pasos, ¿no?, que se tendría que utilizar.
pero les comento que estos pasos no son obligatorios, pero son los más fundamentales. Ya, en este caso, introducción a lo que mencionaba y se reflejó en las diapositivas, ¿no? Podemos indicar que es la que expresa el tema, ¿no? Y el objetivo del ensayo. Explica el contenido de los subtemas o capítulos que se va a abarcar. Esto, más o menos, acá también lo reflejamos, ¿no? Que más o menos tendría 1 a 2 páginas. Bueno, eso dependiendo, ¿no? Incluso puede ser 3. Eso depende ya del tema que escogieron. Hay algunos temas que tienen bastante bibliografía para sacar, ¿no? De autores diferentes y los podemos plasmar en nuestro trabajo. Acá es un punto importante en el desarrollo del tema, donde contiene la exposición y análisis del mismo. Se plantea las ideas propias y sustentan con información de las fuentes necesarias. En este caso pueden ser de libros, revistas, también internet, pero como sabemos, a veces el internet no tienen cosas, o sea, información, ¿no? Verídica. Bueno, en algunos casos, eso por favor también lo tendrían que ver y revisar. Entrevistas y otras. Esto constituye un 80% del ensayo, el desarrollo del tema, ¿no? Esto más o menos abarcaría a una cantidad de hojas de 7 a 8. Recordando qué tema escogieron, ¿no? Ya, en cuanto a las conclusiones, en este apartado el autor expresa sus propias ideas. Al referirnos al autor, nos referimos a nosotros, ¿no? A cualquiera de los compañeros que escoge un tema y lo está desarrollando, ¿no? Expresa sus propias ideas sobre el tema. Se permite dar algunas sugerencias, ¿ves? Como mencioné en las diapositivas, pueden ser unas sugerencias. Bueno, generalmente toda sugerencia tiene que ser constructiva, ¿no? No puede ser para malograr, ¿no? el lugar o el tema que estamos utilizando. Cesar las ideas que se trabajaron en el desarrollo del tema y proponer líneas de análisis para posteriores escritos. Contemplan el otro 10%, en este caso podemos considerarlo que sea una página o 2. Acá el punto más importante que quería resaltar es la bibliografía. Como sabrán, y es muy importante la bibliografía, ya que en un ensayo, una monografía, una tesis, los proyectos, las tesis de pregrado, incluso de posgrado, inclusive de doctorado, son bien importantes, ya que si vamos a mencionar relacionado a nuestro tema o al lugar que escogimos, tiene que estar basado en escritos, ¿no? Es por eso que es importante la bibliografía. En el punto de conclusiones, ahí ya podemos mencionar nosotros ya la opinión, el criterio, bueno, la sugerencia, inclusive, no sé, soluciones que se podrían dar, ¿no? Para el tema que escogimos. Como podrán notar, lo más importante que quería también resaltar es que un ensayo, bueno, yo saqué de diferentes autores, ¿no? Estos puntos que tendrían que plasmarse en el ensayo. Y me gustaría que lo realicen de esa manera, ¿no? Pero repito, no, bueno, esto es verídico también, ¿no? No es obligatorio. Hasta vi ensayos que presentaron mis compañeros, inclusive yo tuve la oportunidad, ¿no? De presentar solamente en introducción y conclusiones, pero tenemos que tomar en cuenta que si tomamos esos 2 puntos, claro, y obviamente bibliografía, pero repito, como
tenemos que tomar en cuenta que si solamente ponemos introducción y conclusiones, sería como un cuerpo que no está estable, ¿no? Porque introducción va a hablar del tema que escogimos, que sus antecedentes, todo eso, y el desarrollo va a ser el análisis, ¿no? Que vamos a hacer, el contenido que vamos a colocar ahí relacionado al tema. Y ahí también podemos mencionar la bibliografía, ¿no? En estos trabajos no es muy, es importante, pero no es muy resaltante las normas, ¿no? Las normas APA. Me imagino que han escuchado eso porque ya deben de estar desarrollando sus, como me dijeron, sus monografías, si no me equivoco. Y eso es muy importante, ¿no? Un punto importante. Es por eso también que quería hablar acerca de esto en esta clase y combinarlo con el tema, ¿no? Espero que haya estado bien. Y acá a ver, ¿dónde tenía otro que quería hacerles nota, por favor? Acá, en el formato. Eh, es muy importante, ¿no? Tanto en los trabajos a presentar. El formato es bien importante. En este caso, el texto del trabajo deberá ser escrito en doble espacio. El tamaño de la letra, ¿no? 12, el tipo de letra, Times New Roman. Los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho deben ser de 1.5 pulgadas. Mencionarles y comentarles que en una tesis las medidas o el formato varía, no es, en algunas cosas varían, por ejemplo en los márgenes, ¿ya? Acá tenemos también los temas que se tienen que escoger y acá está, no se olviden que quedamos en consenso que los trabajos, los ensayos se tendrían que presentar hasta el 7 de diciembre. Bueno, esos puntos quería hacerles, quería compartirles, a pesar de que les pasé, ¿no? Pero es bueno también recalcarlo. Entonces, a ver, ¿dónde estamos ahora? Con el desarrollo del PDF que les mostré. Terminaremos la presentación, ¿no? Bueno, quisiera, por favor, escuchar algún comentario con respecto a lo que vimos, ¿no?